Hola, buenos días. Vais a ver ahora la conferencia de Sergio Manzano Fernández, que es un estudioso de la arquitectura de tierra en yacimientos arqueológicos y de los problemas de los riesgos que se pueden amenazarla, de cómo se degradan, de cómo se recuperan y cuáles son los riesgos, sobre todo cuando los descubrimos y se quedan al aire. Es una conferencia súper interesante, os recomiendo seguirla. Buenos días, muchas gracias a la Cátedra UNESCO, a Camila Mileto, a Fernando Vegas por la oportunidad de estar hoy aquí hablando de arquitectura de tierra. Mi nombre es Sergio Manzano, pertenezco al grupo de investigación Res Arquitectura en la Universidad Politécnica de Valencia y bueno, el objetivo de esta conferencia es mostrar un poco las recientes investigaciones realizadas en torno al panorama de riesgo para este tipo de construcción, concretamente en yacimientos en contextos arqueológicos de la península ibérica. Como es conocido, la construcción con tierra es uno de los sistemas más extendidos y documentados en la antigüedad, si bien a lo largo del último siglo pues, ha experimentado esta decadencia, esta pérdida de reconocimiento social, la cual sumada a una falta de atención técnica generalizada en contexto arqueológico y el incremento de eventos climáticos y demográficos adversos, pues ha configurado una creciente amenaza de su pérdida física, de su confusión a la hora de transmitirla a la sociedad y en general un contexto pues, de gran fragilidad. Es cierto que en los últimos años la construcción con tierra pues, ha experimentado un renovado interés en su investigación, una voluntad de redefinir los paradigmas, de incrementar esos estudios respecto a la técnica, a las variantes de cada una de las técnicas, enfrentando pues, una serie de problemas, ¿no?, que vienen heredados como esa falta de consenso a la hora de definir, al usar las terminologías para su documentación. Además de pues, otras dificultades de evaluación que al final han resultado en pues, una prevalencia de las intervenciones de reparación frente a la prevención, ¿no?, que sería ese escenario óptimo. Además, los proyectos de investigación a nivel arquitectónico pues siempre se han focalizado un poquito más en arquitectura popular frente a los yacimientos, ¿no? El objetivo de esta investigación es, en términos generales, pues valorar este tipo de construcciones, contribuir a la prevención y a la planificación, a la priorización de actuaciones frente a la reparación espontánea y también pues fomentar siempre intervenciones que tengan ese carácter compatible, ¿no? Un poco más a nivel específico, pues ampliar el conocimiento en la medida de lo posible mediante una visión general, un panorama general de la misma, identificar factores de riesgo específicos para este tipo de situaciones, tanto a nivel natural, social como antrópico, idear una metodología para evaluar el grado de vulnerabilidad que pueden tener estos elementos y redactar mapas de riesgo generales mediante un cruce de información con esta vulnerabilidad obtenida para poder pues, prever, establecer líneas guía y actuaciones futuras. El amplio espectro de soluciones y de casuísticas nos obliga pues, a establecer algunas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, a nivel tipológico, dejar fuera la arquitectura monumental y defensiva debido a su mayor reconocimiento general por parte de la población, al tener mayor sección, ser más impactante para el visitante y también por ello ser más leve su grado de fragilidad, ¿no? Por el contrario, la arquitectura doméstica, productiva, normalmente tiene secciones menores, es menos de interés, ¿no?, menos observada y por tanto pues presenta un escenario un poquito más frágil. Además de esto, se han determinado otro tipo de limitaciones territoriales, como puede ser la exclusión de comunidades como Galicia, Asturias y Cantabria. Si bien la arquitectura de tierra está más que documentada en estos espacios, es cierto que el uso habitual de la tierra con la madera, ¿no?, en estructuras mixtas, pues limita su conservación in situ. El objetivo de esta investigación es siempre valorar las estructuras que se hayan podido conservar en el propio yacimiento y al descomponerse la madera por ese carácter orgánico, pues se pierde la capacidad portante y al final estas estructuras aparecen pues como restos, con improntas, con negativos de la estructura de madera y no como elementos en pie, ¿no?
Y luego a nivel cronológico, pues se ha focalizado un poco en periodos como la protohistoria o la época romana, si bien pues, se incorporan algunos casos de estudio también de la prehistoria o incluso de la época medieval para garantizar la representación de todas las técnicas. A nivel metodológico, las fases principales han sido pues, la recopilación de la información, crear una base de datos de yacimientos bueno, que contengan estructuras conservadas in situ de tierra, la gestión de toda esa información y posteriormente la evaluación de cada uno de los factores. Para esa recopilación se ha realizado un vaciado a través de diferentes archivos, colecciones nacionales, entre otras, pues intentando identificar, ¿no?, aquellos yacimientos arqueológicos que podían contener estructuras de tierra. Sin embargo, pues la gran mayoría de los casos de estudio nos han venido a través de pues, otra serie de fuentes, como repositorios, con memorias arqueológicas, publicaciones de los propios autores, proyectos de investigación, etc. Al ser un patrimonio que es altamente cambiante en el tiempo debido a la sucesión de campañas arqueológicas que modifican la topografía, las condiciones de exposición de los restos, pues se ha completado toda esta información con visitas in situ, con una toma de datos in situ que pues, evidencia el estado de conservación real en el momento de la investigación, de intervención, etc. Con todo esto se determinan cuáles son los casos de estudio que vamos a escoger. En este caso, de 170 que se preseleccionaron, pues 85 han sido escogidos para el análisis de riesgo y 4 de ellos, bueno, pues potencialmente exclusivos, elegidos para un análisis más pormenorizado por su especial interés en esta temática. Con respecto a la creación de la base de datos, se ha seguido una metodología basada en software como FileMaker, el cual nos proporciona la posibilidad de además otorgar a esa base de datos un carácter visual, ¿no?, que se pueda consultar de forma pragmática. Para ello pues, se ha elaborado una ficha que incluya toda la información necesaria, ¿no? Una ficha que se divide en un primer bloque con la información más general, geográfica, características arquitectónicas documentadas y el estado de transformación del yacimiento. Un segundo bloque que aúne el análisis de la exposición del yacimiento, incluyendo pues, esos factores o parámetros que nos pueden interesar, ¿no? Por ejemplo, pues, para el riesgo natural, como la inundación, la precipitación, el clima o el sismo, pero también para el riesgo social y el riesgo antrópico. Un tercer bloque de la ficha, pues que sintetice el análisis de sensibilidad, ¿no?, el estado de sensibilidad, pues las degradaciones que presenta, la evolución, una breve evolución aérea del área y una identificación más precisa de las técnicas de intervención que se han empleado para esas estructuras. Un cuarto bloque que coja todos estos factores y les otorgue un valor numérico a través del cual, pues, por comparación, establecer esa evaluación de vulnerabilidad. Y un bloque final para recopilar documentación gráfica actualizada de los yacimientos, así como pues, una bibliografía específica de las principales fuentes de información. Todos estos datos han sido gestionados a través de Excel para hallar esa concurrencia, ¿no?, de características, de intervenciones, etc. Y según la naturaleza de los datos, pues también se han empleado otra serie de herramientas estadísticas, como pueden ser las estimaciones de densidad de kernel, que nos ofrece, pues, por ejemplo, una identificación de probabilidades a nivel métrico y de dimensión en función a todos los datos recogidos. Para la determinación del grado de vulnerabilidad, dado que nos encontramos en situaciones que al final son pues, muy complejas, multifactoriales, se ha escogido una metodología que, por un lado, liste factores de vulnerabilidad arquitectónica, un incremento de esta vulnerabilidad por su sensibilidad, es decir, su degradación, y otro incremento pues, por sensibilidad humana, ¿no? En este sentido, se listan pues, valores de respuesta del 1 al 5, ¿no?, según sean sus características concretas para cada valor, los cuales se ponderan o se corrigen a través del método Delphi, ¿vale?, a través de una serie de encuestas realizadas a profesionales que le otorguen un valor de importancia concreto a cada una de las problemáticas respecto a cada riesgo, ¿vale?
y esto se realiza pues para las diferentes situaciones. Una vez determinados estos valores, se obtiene el índice de vulnerabilidad mediante el sumatorio entre los valores de respuesta ponderados por los de importancia y divididos pues, por el total de valores de importancia, ¿no? Para cada uno de los riesgos, en este caso de las 4 grandes familias de riesgos. El resultado del índice queda clasificado también en una tabla del 1 al 5 de vulnerabilidad, desde la baja a la alta. Una vez obtenidos estos valores de vulnerabilidad, el objetivo es cruzar esta información para evaluar el riesgo real, ¿no? Porque una propia estructura puede tener una vulnerabilidad muy elevada al sismo, pero no hallarse en zona sísmica, ¿no? Por tanto, a través de diferentes bases de datos nacionales o autonómicas, como puede ser el Instituto Geográfico Nacional, el Sistema Nacional de Información de Ambiente, u otra serie de estudios como la red de áreas escasamente pobladas del sur de Europa, etcétera, pues cruzar a través en entornos SIG los índices con el riesgo real. Por ejemplo, pues en el caso de la inundación, pues efectivamente comprobar si los enclaves se hallan o no en zonas en áreas con riesgo inundable, ¿no? En este caso se han evaluado con periodos de retorno de 500 años por la antigüedad de las estructuras. Bueno, con esta metodología, el objetivo y el punto de partida es una base sólida de características a partir de la cual pues, otorgar los valores de los diferentes factores, ¿no? La arquitectura de tierra, como hemos comentado, al final está empleada a nivel global para cualquier tipo de tipología. Ha generado además el desarrollo de culturas, ¿no? A través de la experimentación, la mejora, la optimización de los resultados. Y por tanto, a día de hoy, pues conocemos 4 grandes familias, ¿no? Las estructuras mixtas, el amasado, el adobe y la tapia, dentro de las cuales pues, se genera una amplia variabilidad de soluciones. Históricamente, además, son técnicas que conviven, que se solapan entre sí cronológicamente, y que hay que darle pues, ese encaje en la sociedad, en este caso, ¿no? Este patrimonio en concreto, casi como fuente de información, de difusión de conocimiento, al haber perdido pues, esa funcionalidad residencial. Bajo esta premisa y los 170 casos de estudio seleccionados, pues se pueden observar algunas de las características generales, ¿no? Por ejemplo, cuál es su situación habitual, donde vemos que el 70% de yacimientos con este tipo de estructuras estarían de forma aislada, ¿no? Más que en una parcela urbanizada, en un entorno urbano, de titularidad generalmente pública, y con un uso, pues como hemos comentado, habitualmente cultural o expositivo, ¿no? Que en varios de los casos pues todavía se haya cerrado por motivos de excavación, enterrado, etcétera. A nivel de emplazamiento de los diferentes elementos de tierra, pues destaca los alzados de los muros, ¿no? Donde era más habitual emplear el material, pero también en otros elementos domésticos, como pueden ser hogares, bancos, etcétera, y también para pavimentos o revestimientos, ¿no? Se han incluido también elementos de producción hasta en un 30% de la muestra. Y eso se ve reflejado también en las tipologías, ¿no? Como al final la residencial y doméstica, sobre todo mobiliario, pues quedan representadas en mayor medida, también por ser objeto de la investigación, pero como la arquitectura productiva, como pueden ser hornos, cerámicos, etcétera, pues también adquiere su presencia, ¿no? Respecto a las técnicas principales, las técnicas mixtas, como hemos anticipado, no hayan mucha representación, y la poca que hayan la obtienen a través de reconstrucciones, ¿no? Al perder esa estructura portante de madera, pues no se han conservado in situ, y la única forma en la que podemos observarlas son a través de reinterpretaciones de difusión. El adobe, por su parte, sería la técnica más observada, también por su probable sobrerepresentación, ¿no? Derivada de definiciones donde todo era adobe, ¿no? Al no conocer pues, soluciones como el amasado, probablemente, donde también se ha probablemente perdido parte de la información. La tapia quedaría menos representada, al ser un sistema un poquito más moderno,
y también pues esa presencia de pavimentos, tanto compactados como en tierra batida o de revestimientos de tierra. Por hacer una vista un poco rápida de las diferentes técnicas, plantear que las técnicas mixtas ya estarían documentadas en el Neolítico peninsular, digamos, han continuado hasta la actualidad a través de los entramados y tienen la particularidad de ser indisociables de la estructura de madera, ¿no? Muy presentes también en el noroeste peninsular, pues probablemente por esa mayor disponibilidad del material, ¿no? Al final se accede al material que tenemos cercano y por tanto lo hallamos en mayor presencia en estas zonas con mayores lluvias y presencia de madera. Dentro de las subvariantes, las que se ven en la imagen, pues bueno, en la muestra, las dos subvariantes que se han podido observar han sido la caña cosida, por una parte, y la caña trenzada. El amasado como tal, documentado pues, con alta dominancia desde el tercer y segundo milenio hasta el bronce final, es un sistema estabilizado habitualmente con fibras de paja, con vegetación, que se aplicaría pues, por apilamiento de capas de tierra, ¿no? Puede estar encofrado o no en función del sistema y está escasamente documentado en estos contextos, probablemente pues, por esas confusiones con otros sistemas constructivos. Si hablamos de subvariantes, pues se han podido detectar dos, tanto un amasado sencillo como aquel aplicado en forma de bolas, que es un sistema pues, muy cómodo para realizar de forma manual. El adobe, que sería la técnica más extendida, constatado con seguridad desde bronce final y la primera edad de hierro, también se estabilizaría con fibras de paja, con la particularidad de ser una fábrica, ¿no? Está prefabricado con moldes, secado al aire, lo cual implica también pues, una alta variabilidad de disposiciones, desde a soga y tizón, a doble soga, también piezas cuadradas, eh, a panderete, a soga únicamente, y luego pues en otro tipo de elementos específicos, como pueden ser pues, el mobiliario, pilares centrales en hornos, e incluso en algunas ocasiones documentado como estructura portante de parrillas, ¿no? de hornos. Y en última instancia la tapia, la cual tendría, pues bueno, todos los alcances cronológicos al final están abiertos a debate y a nuevas informaciones, pero bueno, podría tener esa constatación firme peninsular en época romana, a través de ampurias. Estaría estabilizado en este caso por compactación mediante herramientas y se aplicaría pues, por tongadas, ¿no? Apisonadas. En este caso sí dispondría de encofrado y algunas de las subvariantes de las muchas posibles de la tapia que se han identificado pues serían esa tapia simple o reforzada con brencas de yeso. Se han incluido también métricas, dimensiones asociadas pues que se tomaron en su momento en la documentación y cuando es posible a través de las visitas de campo pues se han corroborado a través de mediciones in situ. Todo esto pues, nos permite observar, ¿no? Hacer algunas reflexiones estadísticas como las que se anticipaban pues, con estimaciones de densidad para ver esa concurrencia, repetición de datos y a través de las diferentes cronologías, ¿no? Pues identificando a lo mejor algunas dimensiones superiores para el periodo romano, si bien pues, la variabilidad es muy elevada. Probablemente respondería a cuestiones más espontáneas de la construcción. A nivel de estabilizadores, la investigación se ha visto más comprometida, ya que habitualmente no se han realizado muchos estudios de composición para este tipo de muestras, siendo la más habitual pues, la paja, pero en el 83% de los casos se ha observado efectivamente como desconocido, ¿no? No ocurre lo mismo con otras técnicas que sí que se complementan habitualmente con el adobe, ¿no? Como puede ser, bueno, con el adobe, con la construcción con tierra, como puede ser pues, la mampostería en su mayor medida, con un 86% de los casos, pero también otras como el propio ladrillo cocido y en menor medida los sillares o sillarejos y el opus camenticium. Toda esta clasificación al final pues, tiene algunas complicaciones, sobre todo las derivadas de esa mala identificación o identificación confusa en su momento, ¿no? Al final se trata de técnicas diferentes, pero que visualmente pues, pueden parecer
similares, pues diversos motivos, pues por la compactación a lo largo del tiempo, por la escorrentía que va tapando las oquedades o uniformizando la superficie, pues derivando en esas problemáticas, ¿no? Además de otras denominaciones conflictivas, como puede ser el uso de la palabra barro para hablar de tierra, ¿no? Le otorga esa connotación negativa que quizás pues, no ayuda a ese reconocimiento social ya comprometido. El uso de palabras como el tapial para referirse a la técnica de la tapia, ¿vale? Ya que según las obras de albañilería, eh, pues se ha observado, ¿no? Que como el tapial haría referencia únicamente al encofrado, no a la técnica o al muro en sí. El uso también de tapial para definir el amasado, lo cual introduce pues, una repetición y una confusión quizás innecesaria a la hora de definir las técnicas, o el empleo de em, palabras concretas como arena o arcilla, componentes de la tierra, para referir al conjunto, ¿no? de la tierra, digamos, errores de precisión. Otra de las cuestiones que se querían observar era el estado general de conservación en todas las fases de posibles excavaciones, observando pues ese 55% de casos que presentaría estructuras o alguna de ellas en estado de ruina. Cabe recordar las fases, ¿no? que experimentan este tipo de yacimientos, desde ese mantenimiento inicial, ¿no? Ese uso, hasta la primera destrucción, que puede ser paulatina en el caso pues, de movimientos migratorios, etcétera, o más dramática, pues por incendios o por otros eventos de similar índole. Todo esto propicia la creación de ese montículo en el tiempo, ¿no? Esa acumulación de materiales de construcción que al final va generando pues, esa montaña artificial, hotel, que oculta y protege también en parte los vestigios. Este proceso se vuelve a su punto de origen con la excavación, la cual ya en sí es otra fase de degradación, ¿no? En función de la sensibilidad a la hora de identificar y proteger estas técnicas durante el proceso. Y una vez terminada, pues comienza esa segunda fase de exposición, en este caso desde un punto de partida más comprometido, ya que ya se han perdido las protecciones originales y donde pues unas medidas de socorro con la mayor celeridad posible pueden marcar la diferencia entre la conservación o no. Entre los agentes de degradación que se pueden observar, bueno, principalmente el agua, ¿no? En bases de muro, en coronaciones de muro, provocando esas socavaciones de diferente grado. Un efecto que realmente puede ocurrir incluso cubierto, ¿no? A través de la humedad capilar, que puede generar esa socavación y esa pérdida de sección en la base de las estructuras. La precipitación también en esa coronación de muro, dando lugar a la característica forma taluzada, ¿no? Donde se reduce el espesor del elemento en la coronación y se incrementa en la base del mismo. Precipitaciones concentradas de escorrentía de agua, a veces por problemáticas en las cubiertas, ¿no? Un tornillo que se pierde y que empieza a generar esa precipitación que puede dañar de forma localizada los elementos, u otros daños de superficie, como pueden ser más tanto difusos como concentrados, pues por diferente exposición a los agentes. Además del viento, ¿no? El viento también como agente capaz de abrasar esas coronaciones de muro, o incluso las oscilaciones térmicas de temperatura, ¿no? Esos ciclos de hielo y deshielo que pueden propiciar una aceleración de la pérdida. A este respecto, ¿cuáles han sido los efectos observados, ¿no? Pues una general afección del ataluzado en un 32% de los casos, y una menor presencia de las excavaciones en base y de escorrentías verticales. Otros problemas que se han observado, bueno, una erosión superficial generalizada en prácticamente todas las estructuras, mientras que las manchas de humedad se presentarían en un 30%, muchas veces asociadas a ciertas intervenciones, igual que las eflorescencias, ¿no? Más habituales en casos de encapsulados, donde la capacidad de respiración de las técnicas tradicionales no es la misma.
y otros como la suciedad, la pérdida de revestimientos, agentes biológicos como la vegetación herbácea y arbustiva con diferente grado de incidencia a nivel de raíces para las estructuras, pero también a nivel faunístico, pues madrigueras, nidos, incluso insectos que van generando esas oquedades en los restos, no, generando nuevas entradas también para los agentes de degradación. Y por último, a nivel antrópico, pues faltas de mantenimiento, incompatibilidades materiales también que pueden generar nuevas patologías en el ulterior caso, elementos impropios, ¿no? Como muros de hormigón haciéndose pasar por tapia, pues que generan unas cargas también que no son las esperadas por las mamposterías de zócalo u otros problemas de degradación como puede ser precipitación de óxidos, etcétera, que puedan teñir los restos. Cabe destacar que en el caso de grafitis y pinturas pues no se han observado para este tipo de soluciones. A nivel estructural, fisuración generalizada también de las técnicas de tierra, descalces muy asociados a la socavación de muro o agrietamientos cuando adquieren una mayor presencia y bueno, pues colapsos parciales también muy asociados a los yacimientos como tal o incluso desplomes, ¿no? Pérdida de plomada de los muros. En última instancia, para tener ese panorama general de estado de conservación e intervención, pues se han observado las actuaciones realizadas al final en estructuras donde el contexto carece de uso residencial, están infrasubvencionadas, incompletas, desconocidas, y que además el profesional también enfrenta pues, esa dicotomía entre retener la autenticidad y reducir al máximo el mantenimiento, ¿no? Que generalmente pues, genera estos conflictos. Al final, el espectro de soluciones observado pues, es muy heterogéneo, muy amplio, incluso pudiendo ofrecer varias soluciones en un mismo yacimiento, ¿no? Al nivel estadístico, se han observado desde la ausencia de intervenciones, ¿no? en restos arqueológicos con diferente grado de pérdida en ellos y también diferente grado de respuesta debido a agentes a priori externos, ¿no? Como puede ser una exposición prematura al fuego en el momento de su destrucción original que ha cocido esos adobes y por tanto han evolucionado, han mantenido su integridad de forma diferente, ¿no? Al no ser exactamente ya arquitectura de tierra. El soterrado de las estructuras, que al final es una de las soluciones pues, más habituales en el ámbito de la arqueología cuando no se dispone de los recursos para una puesta en valor definitiva o se pretende proteger en el tiempo, ¿no? Aunque esto también tiene algunos inconvenientes, como puede ser pues, las tensiones introducidas a través de los geotextiles en las aristas de las estructuras que pueden también deformarlas o generar problemáticas que no existían, ¿no? Un reenterrado que además puede realizarse no para todo el yacimiento, sino para estructuras concretas, como puede ser un hogar, un banco o una partición, pues que se pretende confinar en ese estrato. El mantenimiento, entendido pues, como una acción preventiva de desbroce, de limpieza cíclica, y otras intervenciones como pueden ser pues, el drenaje adecuado de las aguas, tanto a nivel superficial, mediante una serie de pendientes, como a nivel profundo en los casos más afectados, ¿no? Para mantener esa cantidad de humedad más controlada en el tiempo. Y luego, pues otra serie de protecciones, como puede ser el sombrero en la coronación de muro, mediante diferentes soluciones, quizás mediante materiales contemporáneos, o en el caso, por ejemplo, del Turo del Calvari, con la reutilización de adobes que habían sido cocidos en esa destrucción, que estaban precipitados en el suelo, pues se volvieron a poner en el muro, pero en su cara superior, ¿no? En su coronación, de forma que esa mayor resistencia compensa pues, el golpeo de la lluvia y otros agentes en puntos conflictivos como puede ser la propia coronación. El encapsulado de las estructuras, entendido pues, como esa capa de sacrificio que se instala en torno a los restos para que sea la que se degrade en lugar del vestigio original, el cual pues, bueno, introduce altas variaciones en el aspecto visual de los restos y que generalmente se suele aplicar con
porcentajes de cal o de cemento que complican la conservación, ¿no? Además de esa alteración visual. En algunas ocasiones se intenta pues, imitar ese despiece de las fábricas en los propios encapsulados. La consolidación superficial mediante materiales pues, compatibles que evite el desprendimiento de las partes que han perdido su conexión con la sección original en distinto grado, también acompañado normalmente de un tratamiento químico, ¿no? La aplicación de silicato de etilo, de nanosílice, con el objetivo pues, de conectar esas partículas, evitar su desprendimiento a lo largo del tiempo, con las dificultades también de bueno, ser una actuación con carácter irreversible y además no tan eficaz en superficies horizontales como en las verticales. La restauración de los restos mediante esa eh, completando su volumen, ¿no? El volumen perdido y pues, limitando la pérdida posteriori, ¿no? Recuperando esa continuidad de las estructuras. Reconstrucciones de los restos que pueden gozar de distinto grado de intrusión, por así decirlo, ¿no? In situ, sobre estructuras completamente perdidas, sobre esos zócalos de mampostería que habrían quedado, o pues reconstrucciones integrales, ¿no? En función del tipo de intervención. Reconstrucciones que pueden ser de elementos en concreto, como hornos, y que pueden variar esa materialidad empleada, ¿no? Con soluciones de mayor dureza respecto a la arquitectura de tierra que puede comprometer esa lectura original, ¿no? Incluso con pues, otros tipos de materiales, ladrillos cerámicos, cementos, hormigones o acero para reconstruir las partes con las problemáticas que pueden suponer. Reconstrucciones in situ también, es decir, representaciones didácticas de las estructuras en lugares que pueden ser adyacentes al yacimiento o en museo también muchas veces, y que de la misma forma pues, se pueden realizar con un grado de fidelidad mayor o con materialidades un poco más modernas. Algunas observaciones que se pueden observar a ese respecto pues, son la, bueno, el uso de técnicas que sí que tratan mayoritariamente de imitar a la original, si bien los materiales pues, se tienden a complementar con otros materiales diferentes, ¿no? A los originales. Luego coberturas también, coberturas con carácter permanente a largo plazo, solo para las estructuras que nos interesa cubrir, con diferente grado de transparencia, de presencia en el entorno, también pues para hornos cerámicos o cubiertas con carácter total, es decir, para todo el yacimiento o un gran sector del yacimiento, ¿no? Un impacto visual pues muy superior, aunque también una protección a gran escala de los restos con lenguajes que pueden cambiar, ¿no? Un lenguaje más contemporáneo o más austero que distraigan o no digamos, el punto de vista y la atención del propio yacimiento. Cubiertas temporales también, a lo mejor entre campañas o hasta una eventual eh, puesta en valor y musealización con diferentes materiales más o menos austeros, pero siempre con esa intencionalidad pues, de ser retirados con facilidad y de simplemente conservar momentáneamente los vestigios. Coberturas textiles también en diferentes fases de conservación, ¿no? Las cuales pues, bueno, pueden ofrecer respuestas variables en función de su transpirabilidad, pueden generar microclimas y una serie de problemas, incluso en aquellas con mayor transpirabilidad, ¿no? Edificios contenedores, cuando estas cubiertas totales se expanden a coberturas verticales también de los laterales, pues limitando, por ejemplo, la acción del viento, pero con capacidad de introducir otras problemáticas como humedad o condensaciones, además de aislar, casi como piezas de museo, ¿no? Esos yacimientos, ¿no? Tiene también un impacto notorio en el nivel contextual. Y en última instancia, pues el traslado de las estructuras, ¿no? Desde tanto a simplemente a un lugar adyacente, pues ya sea porque se descubre por una vía rodada y quiere llevar a una zona protegida, pieza a pieza, se puede trasladar,
o bien traslados integrales a museo, a zonas o áreas donde se puedan investigar las estructuras, ¿no? Manteniendo muy bien las condiciones ambientales de conservación, pero descontextualizando completamente los restos. Un poco con este panorama, con esta situación general, pues se procede a observar cuáles son los factores principales de riesgo a nivel natural, social y antrópico, ¿no? Comenzando un poco por esas características que pueden afectar a nivel natural, como la existencia o no de ese zócalo, donde al final la mitad de los restos lo presentaría y la otra mitad no, pues quizás por ser elementos domésticos o particiones sin zócalo, la materialidad de ese zócalo y sobre todo también a nivel de inundación, pues la adscripción o no a zona inundable, ¿no? Donde se ha observado que el 96% de los casos no estaría dentro de estas áreas de inundación. Solo 3 yacimientos de los 85 pues serían identificados dentro de este potencial, de estas potenciales superficies a ser afectadas. No obstante, otras circunstancias pueden relacionarse con la inundación, no en la forma estricta de arrastre violento de partículas, pero sí por acumulaciones de agua, ¿no? Por ejemplo, una irregularidad elevada del terreno, ¿no? Muy accidentado, pues puede favorecer esas acumulaciones, pero es que también los cuadrados de excavación derivados de la excavación intensiva, pues genera al final esas piscinas artificiales, ¿no? Que pueden acumular el agua y introducir una humedad y una afección prolongada en el tiempo, ¿no? En este sentido, pues como estaba adelantando, serían 3, ¿no? Los yacimientos dentro de la muestra que se ascribirían a este tipo de zonas. Mientras que a nivel de precipitación la distribución es distinta, ¿no? Al final nos encontramos en la península ibérica, es una zona con una precipitación media reducida en general, por tanto un nivel bajo general de daños que no se debe confundir con la torrencialidad, ¿no? En muchas zonas, sobre todo del litoral mediterráneo, pues que se ven afectadas por esta máxima precipitación diaria que puede generar daños eh, muy bruscos, muy intensos en periodos de tiempo más reducidos. Otras observaciones de clima, como puede ser la desertificación, ¿no? Un riesgo en general alto para toda la península y por tanto para la mayoría de las estructuras, la cual puede afectar también a esa conservación, ¿no? Si, sobre todo cuando se combine con aspectos como el agua, ¿no? Si venimos de una sequía donde la conexión de las partículas es más reducida, pues por esta deshidratación, ese arrastre es más propenso a romper, a llevarse parte de las secciones de las estructuras por el propio agua. También la frecuencia de los incendios en la zona o la afección sísmica, la cual pues bueno, es también más reducida para el territorio en el que nos encontramos, ¿no? Generalmente en rangos bajos de tanto de aceleración como de intensidades, la cual, pues bueno, además con la poca elevación de las estructuras, poca esbeltez de las mismas, pues complica los potenciales daños. A nivel social también se han identificado varios factores, como puede ser la existencia o no de musealizaciones, siendo el 75% de la muestra inscrita en estos espacios, pero también la difusión de las estructuras, concretamente de tierra, ¿no? Donde sobre el 50% dispone de señalética o de audioguías que hagan incisión, ¿no? Cuyos contenidos hayan seleccionado de relevancia pues la arquitectura de tierra como tal, ¿no? Frente a otras. Y por otra parte, pues la capacidad de acceder cómodamente de forma rodada, la cual es bastante habitual, o la capacidad de visita, ¿no? Habiendo un 25% de la muestra en una zona, en un espectro no visitable, por lo tanto sin capacidad de difusión al gran público. Otras cuestiones derivadas de la musealización es la presencia bueno, de acciones de puesta en valor in situ o ex situ, siendo mucho más habitual la in situ, y también la legibilidad o ese impacto visual que se está generando en el propio entorno, ¿no? Con impactos visuales altos derivados pues, de grandes coberturas, grandes edificaciones
que al final descontextualizan los restos. Y a nivel social también, en términos de despoblación, de demografía, pues se han observado cuáles son las situaciones de esos municipios que contienen estructuras de tierras, siendo relevante que el 25% de la muestra se encuentra en municipios con menos de 1.106 habitantes, según los datos de 2022, ¿no? Y según otros estudios, pues el 21% en municipios con menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. A través de estudios con una inclusión de mayor número de indicadores, como puede ser el crecimiento acumulado anual, la edad de la población, la natalidad de los últimos 5 años, pues se observa que el riesgo para estos municipios se encontraría entre intermedio y grave, con un crecimiento de 2020, aunque la gran mayoría pues, presenta ese estado bueno de despoblación. En tanto a los factores de protección legal, pues se han intentado listar cuál es la presencia de catalogaciones, siendo el BIC la figura principal para este tipo de yacimientos, aunque no todos ellos quedan inscritos en estas protecciones legales, mientras que la presencia de planes directores y catálogos de protecciones es mucho menor que a nivel de protección, ¿no? Otro tanto es la vigilancia, ¿no? Habitualmente mm, en niveles del 35% y variable entre pues, a nivel de recurso humano como con sistemas de vigilancia pues, a través de cámaras, etcétera. Esta cuestión en concreto pues, ha sido un poco más desconocida ante las dificultades de conocer esas informaciones. Y en última instancia, los factores a nivel antrópico que también enfrentarían ese tipo de estructuras pues, se han clasificado a través de pues, actividades de explotación, como explotación agrícola, ya sea en parcelas adyacentes o con anterioridad al yacimiento por esa intrusión de agua, de humedad en el propio terreno. No es una problemática muy habitual, con un 60% fuera de entornos agrícolas, de la misma manera que a nivel extractivo, ¿no? De cantera, el 93% ya no presentaría ninguna inscripción como zona de extracción, pero es que los que lo presentan pues están inactivos, ¿no? Siendo un problema más habitual del siglo XX cuando pues estas protecciones no se realizaban y por tanto se perdieron partes de las estructuras por grandes daños derivados de la extracción de material. A nivel de vandalismo, pues el saqueo, ¿no? Sería la principal problemática que afecta a este tipo de construcciones, especialmente a las partes superiores de los muros que se ven dañados por esas prospecciones ilegales. Aunque es verdad que el alcance real de estas problemáticas, pues al final es complejo de estudiar. Y en última instancia también nos parecía interesante plantear las problemáticas, ¿no? derivadas de actividades de excavación, donde al final pues el propio profesional, más allá de ambigüedades en la descripción, la cual también se han observado en un 16% de los casos, pues aparecen otras problemáticas como las decisiones en torno a pues, la destrucción voluntaria de restos, como un pavimento de adobe, para conseguir la secuencia completa del yacimiento, ¿no? ¿Qué hacer en esos casos si congelar las estructuras y perder una potencial información de interés? O, por otro lado, desmontarlas, ¿no? Y perderlas y completar la excavación. Todas las cuestiones que al final, pues, en algunas ocasiones han supuesto la pérdida de restos de tierra. Y bueno, otra serie de factores antrópicos, como puede ser la creación de infraestructuras, que es verdad que nos dan el conocimiento de muchos yacimientos, pero que también pueden derivar en una destrucción de los mismos, urbanizaciones, la instalación de infraestructuras pues con ese lenguaje muy contemporáneo que quizás puede distraer el foco de atención de lo realmente relevante, que sería el patrimonio, la ausencia de planes de mantenimiento o condiciones ambientales, ¿no? Aunque normalmente sí que se atiende en edificaciones pues esta ventilación que evite pues, un exceso de humedad por visitas o por condensaciones, etcétera.
Con todos estos factores sobre la mesa, pues se ha procedido a esa evaluación de riesgos, a ese cruce, ¿no? Observándose, en el caso de riesgo natural, del sismo, pues una vulnerabilidad predominantemente media, baja y media, la cual todavía se ve pues, más minimizada en el caso de riesgo real, ¿no? Ya debido a la poca incidencia del sismo en la península ibérica, unido nuevamente pues, a esa reducida esbeltez, reducida potencia de los restos. A nivel de inundación, estrictamente hablando, por áreas inundables, es verdad que el riesgo es reducido, pero a nivel de vulnerabilidad como tal, pues sí que observamos una predominancia del medio bajo medio, siendo el riesgo real pues ligeramente superior considerando las características topográficas, geométricas, etcétera, que pueden facilitar la acumulación de daños. Por tanto, se configura como un riesgo potencial, igual que la desertificación, la cual bueno, presenta un nivel de vulnerabilidad media, alta y media, y que a nivel de riesgo real, pues sí que presentaría esa concurrencia también, aunque se ve notablemente reducida en los rangos intermedios e incrementada en el rango alto, que es la principal afección para la península ibérica. Con respecto a la precipitación, las vulnerabilidades se han identificado en rangos medio, bajo y medio, siendo pues, el riesgo real incrementado para el medio bajo y reducido para el rango medio y medio alto, ¿no? Por esta escasez de lluvias en gran parte del territorio. A nivel social, la vulnerabilidad se enmarca en esa media baja, baja, incluso media, empezando a observarse las concurrencias en tanto a vulnerabilidad y despoblación a partir del nivel medio, ¿no? Donde empiezan pues, a verse esas similitudes entre las mismas. Y un caso un poco similar pues, a nivel antrópico, donde el medio bajo y el medio pues, concentran casi toda la casuística, con pues, una concurrencia en aumento también. En conclusión, un poco en términos generales, pues se han observado esas técnicas dominantes de la prehistoria que están infrarrepresentadas, ¿no? Técnicas mixtas y amasado, donde pues, al final todavía hay camino en su identificación. Se han observado riesgos como la inundación, la humedad capilar o la desertificación a nivel natural, pues con esa mayor presencia, mientras que a nivel social, pues la armonía, la legibilidad visual y la difusión, sobre todo a través de la señalética, con ese 50% de yacimientos con difusión escrita o oral de los restos. Y a nivel antrópico, pues el vandalismo y actividades de excavación, ¿no? Esas problemáticas derivadas de la obtención de información pues se configurarían como los principales riesgos a enfrentar. En tanto a la despoblación, al menos un 12% de los municipios estarían en riesgo grave o muy grave de despoblación, siendo que el 34% afectados en mayor o menor medida por esta problemática, ¿no? Y en tanto a las estrategias de intervención, pues queda patente esa heterogeneidad elevada a la hora de actuar, ¿no? Esa confusión generada incluso dentro del mismo yacimiento, con varias soluciones que al final confunden al espectador. Soluciones como la cobertura textil no garantizan la preservación en el tiempo, incluso en aquellas con mayor transpiración, pues se generan esos microclimas, esas humedades concentradas. Conviene al final priorizar la mínima intervención, la compatibilidad, la conservación preventiva y la monitorización frente a la reparación de daños, y en algunos casos combinar incluso las técnicas de intervención. Todo ello pues intentando generar una homogeneización terminológica también que facilite los estudios, que facilite la representación real, la integración de representaciones reales de las técnicas. Y bueno, como conclusión final también pues poner en valor o destacar la alta dependencia para este tipo de patrimonio que tiene los factores intrínsecos, arquitectónicos, geométricos, la intervención que se ha realizado, ¿no? A diferencia de la arquitectura
popular, tradicional, donde normalmente los factores extrínsecos adquieren un mayor peso, ya que sí disponen de las protecciones originales y propias. En este caso se ve invertida la situación. Esto es todo y muchas gracias.